El área. El área es una medida de la superficie y se descubre a partir de multiplicar la base por altura. Utilizando esta expresión cuando vamos a calcular el volumen. El volumen se entiende como una magnitud métrica inclinada y de tipo escalar, que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. ¿Cómo se clasifica el volumen? Este puede tomar distintas formas. Cuando se refiere a cuerpos sólidos, el volumen es fijo y específico. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa por la masa unidad de volumen. Esto significa que la densidad es igual a la división de la masa entre volumen. En algunos libros de física o química, la densidad se simboliza por una letra griega, por ejemplo, P. La densidad se expresa en unidades de masa. La velocidad es la capacidad física que te permite realizar un movimiento en el mínimo tiempo posible. Velocidad de reacción es la capacidad de responder a un determinado estímulo en un menor tiempo posible. Velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. La velocidad es una magnitud vectorial que se relaciona con el cambio de la posición o desplazamiento con el tiempo. Tanto rapidez como la... En física, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana, se representa normalmente por A y su módulo por A. Las aceleraciones son cantidades vectoriales en el sentido que tienen una magnitud y dirección. La magnitud de la aceleración de un objeto, como se describe de la segunda ley de Newton, es el efecto combinado de dos causas: el balance neto de las fuerzas externas que actúan sobre ese objeto, la masa de ese objeto dependiendo de los materiales de los que está hecho. En física clásica, la fuerza, abreviatura F, es un fenómeno que modifica el movimiento de un cuerpo, lo acelera, frena, cambia el sentido, etc., o bien lo deforma. Presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Energía. El término energía tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. En física, específicamente en mecánica, energía se define como la capacidad de realizar un trabajo en tecnología y economía. Se refiere a un recurso natural, incluyendo su tecnología asociada para poder extraerla, transformarla y darle un uso industrial. La siguiente unidad de medida es el vatio, o watt. Es la unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades para la Potencia. Es igual a un julio, o joule en su caso, por segundo. Se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. En términos de unidades básicas, el SI, sí, el vatio, se describe como kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo cúbico. El siguiente es el columbio o coulomb. Es la unidad derivada del Sistema Internacional para la medida de la magnitud física de la cantidad eléctrica, de la carga eléctrica, nombrada así en honor al físico francés Charles Agustín de Colombo. El siguiente es el ohmio o ohm. Es la unidad derivada de la resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido físico del alemán George. Por último tenemos el voltio. El voltio o volt en inglés, cuyo símbolo es una V, es la unidad derivada del Sistema Internacional para la Potencia Eléctrica, la fuerza electromotriz, la tensión eléctrica. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila vóltica, la primera batería química.